Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un juego llamado Brawl Stars. Como están viendo, es mi primer video mostrando mi cara. Ven. Por eso este video es muy especial. Hoy vamos a estar jugando con Manu FG. Como ven. Ponemos creador de mapa. Esto va a ser un PvP. Invitamos a Manu FG. Como ven, está acá. Miren, este video se va a tratar de hacer un PvP con los tipos. Primero apoyo, luego asesino. Bueno, como ven, primero vamos a empezar con tanque. Bueno, primero empezamos con tanque. Nuestro primer tanque va a ser se me ocurre que nuestro primer tanque puede ser ya, se escondió, se escogió. Ajá. Como ven, ya voy a hacer algo. La gané. Primer partida ganada. Ahora, el siguiente tipo va a ser asesino. Me voy a poner a un brawler que me gusta. Me pongo... Ya. Nos pusimos a gusto. Pero ya sabía que mi compa no me
Bye.